trabajadores de prensa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. No segundos, están pegando por acá, están tirando por este lado. Buenas, hoy arrancamos el segundo episodio de Hey Digamos Todo, un programa para todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país, de toda la Vía Láctea. Y bueno, hoy en un día muy importante como es la marcha universitaria que va a ser protagonista de nuestro... ¿Qué vamos a echar? ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Buenos ¿Todo días, bien? buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Ana Laura Tornaquindici, Alfonso de Villalobos. Y bueno, este es el segundo episodio de nuestro programa. Lo del segundo episodio quería contar algo. Hace mucho tiempo atrás, Cristian Rath, el Colo, un compañero histórico del Partido Obrero, en una reunión donde terminamos de armar un boletín, el primer boletín de la pista, Sí. de la agrupación aeronáutica, me dijo, sobre el final de la reunión, me dijo, mirá que sacar un boletín es muy fácil, el problema es sacar el segundo. Así que siempre me quedó eso grabado, porque efectivamente me ha pasado de sacar un boletín o sacar el segundo, así que celebremos el segundo programa. Que en realidad es el tercero, digamos todo. Pero bueno, el primero fue de práctica, así que ya rompimos el hielo, pero hoy seguimos con este informe. Hoy vamos a tener dos bloques. A pedido del público vamos a cambiar un poco, que sea primero el formato de noticiero sindical y después el noticiero de prensa. Y bueno, obviamente vamos a hablar de la reforma laboral, de la situación de la CGT, De la marcha de hoy. Y bueno, tenemos a pedido del público también un informe sobre ARSAT que nos pidieron en los comentarios, así que les pedimos por favor que todos los conflictos que quieran que nosotros abordemos, si se nos escapan, lo pongan en los comentarios, sigan al canal de Prensa Obrera, se suscriban, manden sus contactos para bueno, poder cubrirlos. Así que bueno, nos pidieron de ARSAT y lo tenemos. Lo tenemos. Arrancamos. Bueno, sin duda lo principal de la semana fue, entre otras cosas, el discurso de Milei, medio raquítico acto de avanza, que es importante para los trabajadores que así haya sido, pero lógicamente fue la reglamentación de la reforma laboral, que se demoró, porque la reforma laboral se votó en junio, la ley base se votó y se demoró casi 3 meses la reglamentación de la reforma laboral y finalmente salió la semana pasada, en lo que fue un agravamiento de la letra de la ley base. Hoy lo primero que hay que decir es eso, un agravamiento porque, bueno, primero porque no fijó posición sobre puntos que la CGT estaba esperando que amoligeraran un poco el golpe. Hay algunos grises, Vamos a hablar sobre eso, pero lo primero que vamos a decir es que la reforma laboral se fundamenta en un punto clave que me hizo acordar cuando fue la primera versión de la reforma laboral bajo el gobierno de Macri, que la redactó el mismo, es el mismo, había una frase, un artículo, que lo retiraron enseguida, pero dejaron la huella. Fue un artículo que evidentemente Sturzenegger se manifió y lo quiso poner, que reformaba la ley de contrato de trabajo. Lo tengo acá, el artículo 39 de ese primer proyecto decía que redefinía el trabajo y decía que el trabajo es la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora, constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos y una regla esencial de ejecución del contrato. Buscaban modificar en la ley de contrato de trabajo la definición de la relación laboral en esos términos, básicamente planteando que la relación laboral es una relación de iguales. Sí, estamos en el mismo juego, en el mismo nivel. Para cooperar. Somos pares. Ese es el espíritu de la ley, porque justamente el derecho laboral se sostiene en reconocer que hay una relación asimétrica en el lugar de trabajo, donde el trabajador, cuando negocia sus condiciones, lo negocia en una situación de debilidad y por eso la importancia de la organización sindical. Está, digamos, como base en la ley de contrato de trabajo esa idea y ese espíritu de desigualdad. Y en el derecho laboral, que en el derecho laboral es el único fuero que concede un trato especial a una de las partes. ¿Qué parte? La del trabajador. Es decir, hay un reconocimiento de esa relación asimétrica. La reforma laboral de 2017 quería directamente borrarlo, no hubo condiciones para hacerlo, pero después siguieron esa ruta. Y tenemos el antecedente de la ley Banelco también. Tenemos el antecedente, que es lo mismo, que hacía exactamente lo mismo. Que siempre la idea es
precarizar a los trabajadores con la idea de que es el problema, para que no se invierta, entonces si tienen menos derechos se crea empleo, que sabemos que es falso, que en la historia se han regimentado una cantidad de reformas laborales contra los trabajadores y no creció el empleo. En la historia argentina y en la historia del mundo. Hay estudios hechos que muestran que siempre que hubo reformas laborales se agravaron las condiciones. Bueno, de hecho, uno de los puntos fundamentales de la reforma que se reglamentó es esto de la promoción del empleo registrado, que es una contradicción, porque promueven el empleo, supuestamente promueven el empleo registrado y en realidad premian a las patronales que evadieron la registración de sus trabajadores, es decir, es un estímulo al trabajo no registrado y la titulan justamente con el contrario. Y como dijimos también en el programa anterior, esta idea de que se pueda, digamos, abrir un campo para justamente flexibilizar y todo, que ya estaba. Lo que pasa es que ahora se legaliza. Legalizan el fraude laboral. Lo que antes era fraude laboral, ahora es legal. Porque digo, nosotros estuvimos bajo todos los fraudes laborales, pasantías. Pasantes los dos. Sí, fuimos pasantes. Facturamos, monotributistas, contrato, digamos, de 948, me acuerdo, en el Estado. Siempre, bueno, a prueba en muchas empresas y, bueno, o por otros convenios, estando en comercio cuando trabajás para Telefónica. Bueno, sin ir más lejos, tu fallo de reinstalación en el BAE, que reclamamos la inmediata cumplimiento de ese fallo, que ya está recontra super firme, se fundamenta en los despidos antidiscriminatorios por tu actividad sindical. La nueva reforma ya no prohíbe los despidos. Claro, plantea que haya una indemnización especial, pero no que estén prohibidos que un delegado o una delegada que es despedido pueda hacerlo. Le pusieron precio. Y reclamar la reinstalación, que es lo que nosotros hicimos en el caso de BAE. Y en muchísimos otros casos. Ese es uno de los puntos clave, ¿no? Que no lo reglamentaron, lo ignoraron. Se esperaba que dijeran, bueno, discriminatorio, pero no tanto. Veamos qué es discriminatorio y qué no es. Lo pasaron por alto, pasó. Y hay otra parte en la reforma que tiene que ver con esta idea de que yo puedo ser un colaborador. Ese es otro punto que también, ese es uno de los puntos que agravaron. Porque la figura del colaborador en la ley admitía que un trabajador pudiera, alguien, un empresario encubierto, pudiera contratar bajo la forma de colaborador hasta 3 colaboradores. Y además, claro, se puede abrir como una especie de estafa piramidal. Una estafa piramidal. De cada uno suma 3, claro. Y todos somos entonces, colaboradores de una empresa. Te sumás 3 colaboradores y a cada uno de esos 3 colaboradores le decís que traiga sus 3 colaboradores amigos, que traiga sus 3 colaboradores y así tenemos una empresa piramidal, toda sostenida en un gigantesco fraude laboral de evasión, lógicamente, de evasión del fisco, de vaciamiento del sistema previsional. Porque lógicamente la no registración del empleo es el vaciamiento del sistema jubilatorio y de ahí todo el ataque a los jubilados. Así que eso es uno de los puntos claves. Otro punto que no se reglamentó, que no se tocó, es el punto de los bloqueos. Se esperaba también, y eso fue lo que supuestamente demoró la publicación de la reglamentación, porque las patronales querían ir a fondo y la CGT quería, entonces decían, bueno, vamos a buscar el mecanismo, etc. No se reglamentó, no se dijo nada al respecto y eso habilitó que la CGT, que hace 2 meses pateó el tablero, amenazó con romper el diálogo, se fue un portazo y se llamó a silencio durante 2 meses, ahora, paradójicamente, y acá parece ser todo gratis, después de romper el diálogo y no haber hecho nada, pidió formalmente una mesa tripartita, es decir, reabrir el diálogo. ¿Para qué? Para negociar formalmente, hacia afuera, este tipo de puntos que quedaron en un gris, pero de nuevo dejaron la huella. En el comunicado de ayer decía que el punto 5 o 6 de los que presentaron, que es la plata de las obras sociales. Bueno, ya estuvieron en la Casa Rosada, reunidos con Franco, también con este objetivo, y quedaron completamente expuestos frente a la opinión pública. Incluso había muchos memes, no sé si estuviste siguiendo el tema de Lali, que decían que Lali hizo más por los trabajadores y por la oposición que la CGT. Absolutamente. Bueno, esta idea de que mientras avanza la pobreza, la indigencia, cae el empleo,
ellos están reuniendo y negociando, bueno, obviamente cosas personales y profundizar la precarización laboral. Sí, y de hecho otro punto clave, central de la reforma laboral que también se agravó con la reglamentación es el fondo de cese laboral, que armaron un mecanismo mediante el cual es prácticamente un fondo de cese laboral a la carta. Aclaremos que el fondo de cese laboral vendría a ser la indemnización, que en realidad en vez de pagarla al empleador, la terminamos pagando los trabajadores. Hacemos una vaquita para que en el futuro en la ley nos base pongamos... Sí. no decía que la pagaba el trabajador. En la reglamentación dice que la puede pagar el trabajador. Puede o Ya no puede. Y en la reglamentación también dice que es voluntario para las patronales. Es decir, la ley habilita una negociación del convenio colectivo, se incorpora. Si se incorpora al convenio colectivo, el trabajador, si la empresa así lo dispone, está obligado a aceptar el mecanismo que elijan y la empresa no está obligada a ¿No pasa la boca ahora? Sí, pero ahí rige para todo el mundo y es una actividad muy particular. Estamos en contra, etcétera, pero es una actividad muy particular porque tiene por sí misma una estacionalidad. Una fábrica no tiene estacionalidad. No. Vos trabajás, etcétera. ¿Me hace acordar a la CFJP? Es muy parecido a la CFJP, de hecho es muy parecido a la CFJP como concepto y es muy parecido a la CFJP porque también entraña un negocio financiero, porque esos son fondos fiduciarios, fondos que, bueno, se pone a manejar la plata. La ley dice explícitamente que no lo puede controlar ni el sindicato ni las empresas, que no se puede poner a laburar la guita, pero hay un punto que habilita que se haga a través de las compañías de seguro, la superintendencia de seguro. Las compañías de seguro, por ley, pueden poner a jugar la guita. O sea, es una timba. Y además, muchos sindicatos están vinculados con las empresas de seguro. Ni A hablar. través de un negocio. Ni hablar. Entonces ahí también hay un chanchullín. Es parecido a la CFJP desde donde lo quieran mirar. Por el vaciamiento que implica y porque hay un negocio financiero gigantesco. Y por la complicidad también, que tiene que ver con el aval de las centrales sindicales a espaldas de los trabajadores, porque nunca somos consultados para estas reformas, como comentábamos en el capítulo anterior de lo que fue, por ejemplo, la reforma en Cava, que también vamos a... Absolutamente. Y hay muchas cosas que tiene guardadas todavía el gobierno. Y el gobierno está usando un método que antes se le mencionaba como el método de Bandor, de golpear para negociar, pero es al revés. No es el movimiento obrero que golpea para negociar, sino es el gobierno que golpea para negociar. ¿Por qué? Porque larga la ley de democracia sindical, la guarda bajo el poncho y le dice, bueno, vamos a negociar lo otro. Sí, pero yo no te voy a dar la ley de democracia, no te largo la ley de democracia de organización de los sindicatos hasta acá llego. Es decir, el gobierno los tiene como chicos para la escuela, digamos. Y estuvieron 2 meses en silencio, solo se fueron a ver al Papa, al Vaticano. Y hoy tuvieron que convocar a la marcha, ahora vamos a entrar en la marcha universitaria, tuvieron que convocar a la marcha universitaria, obviamente que no convocan a paro, eso parece que es parte del acuerdo, no convocar a paro, pero sí que tuvieron, porque nosotros muchas veces lo decimos, muchas veces convocan porque sus trabajadores dicen yo voy a participar de la marcha, entonces tratar de darle alguna contención porque los corren de alguna forma por izquierda por no estar convocando. Y sabemos que la marcha de hoy va a ser gigantesca, ya vamos a mandar un videíto desde la marcha mostrando, vamos a hacer eso, porque vamos a participar, por eso hoy lo hacemos más temprano el programa, y vamos a salir un poquito más tarde, vamos a salir a las 10 de la noche, pero vamos a mandar un videito para cubrir, bueno, cómo va a ser la marcha, que esperamos que sea masiva, creemos, ya spoiler alert, masiva marcha universitaria, pero que fue obligada a las centrales sindicales a convocar. Nadie va a estar en contra de que la CGT adhiera a un reclamo particular, pero no es la función, esa es la clave. Es decir, la lógica de una central sindical es la de agrupar los conflictos particulares, sectoriales, y elevarlos a una lucha de conjunto. La CGT, de un tiempo a esta parte, echándole la culpa a los trabajadores, diciendo que la cosa no da, cosa que es falsa, porque cada vez que la CGT convocó, los trabajadores respondieron, con esa excusa fue adhiriendo a convocatorias particulares, primero la de la UTEP y ahora la marcha universitaria. ¿Vamos a estar en contra? Estamos de acuerdo. En las CGT regionales los gremios de docentes universitarios tienen un peso muy importante, también es otra acción. Además, nosotros al revés reclamamos que la CGT, la CTA, convoque un paro para garantizar la masividad de la marcha. Si va a adherir, que aporte algo. ¿Qué puede aportar la CGT? Un paro, porque para eso está. Sí. Y al mismo tiempo liderar una lucha de conjunto. Y que va a ser, digamos, va a reflejar no solamente lo que tiene que ver la defensa de la universidad pública, de la escuela pública, sino que va a analizar otros reclamos que, bueno, con los datos que
que salieron de pobreza e indigencia, bueno, la gente encuentra, por más que no vaya a la escuela pública o no estudie en la universidad, encuentra un canal ahí para poder reclamar y sentir que, digamos, dentro de la masividad puede, los jubilados, bueno, van a participar un montón de sindicatos. Totalmente. El Garraham, el Cipreva mismo, bueno, el ayer, Cipreva, sí. Nosotros marchamos, marchamos con el Cipreva y marchamos también con el GDU, yo formo parte del GD. Y sí, es una chispita, decían ayer, lo escuchaba anteayer en 14 toneladas, es una chispita en la pradera, porque hay mucha bronca y hay una caída de la imagen presidencial muy, muy grande. Y no es una caída de la imagen presidencial de un presidente, de un partido histórico y estructurado, sino que es el derrumbe de la imagen presidencial de un tipo que, así como subió, como le gusta a él decir, como pedo de buzo, se puede derrumbar con la misma velocidad porque es un tipo completamente aislado. Y te digo, o sea, lo que mencionábamos del Ali, yo te voy a traer un concepto porque vos traes triquiñuela, no sé qué, que es servir concha. No. A la mierda. Podemos Porque te digo lo siguiente, si vos no decís en un programa de streaming servir concha, ¿sos un programa de streaming? Yo creo que no. Así que hay que decirlo. Lali, ¿qué significa servir concha? Imagínatelo, Lali sirvió concha a Milei con el video que sacó, que bueno, todo el mundo obviamente... Se le pasó el trapo, claro, le pintó la cara. Sí. Por ahí y bueno, fue muy masivo, muy viral, pero ya saben, los que miran programas de streaming, por eso lo traigo. Bueno, nada, fue un escándalo, un suceso y un golpe para el gobierno. Todo lo que tenía que ver, digamos, con esta idea de mencionarlo pero no mencionarlo, y además hacer una declaración, la traigo a Lali porque de verdad es como un factor que convulsiona más que la CGT, que salió a decir que hay que salir a patalear, que hay que rebelarse y que no es momento de estar callado, contrariamente a lo que llaman muchos dirigentes, que Máximo es... Kirchner. Sí. Se dijo, hay que salir a pelear, hay que salir a decir las cosas. Porque bueno, esto no se aguanta más. Impresionante, Lali. Así que bueno, acá Laristas. Bueno, vamos al futuro, vemos qué pasa en la marcha. Sí. Y ya sabemos qué va a pasar, pero vamos a mostrarlo en tiempo real. Bueno, enorme, recontra masiva la marcha, como habíamos anticipado en el programa. Estamos acá con Alfonso arriba de un tacho mostrando la masividad. ¿Qué decís? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? No, impresionante. Nos encontramos media hora tarde en el punto de encuentro por la masividad, lleno de jóvenes, lleno de sindicatos. Esta marcha se ha transformado en un canal en la lucha general contra el ajuste de Milei, como pronosticamos hace segundos. Bueno, nos vemos. Nos vemos el miércoles. Bueno, vamos a mencionar algo de la reforma de Cava brevemente, porque ya informamos un poco de qué se trata el episodio anterior, si no lo pueden ver, si no lo vieron, pero que tiene que ver con que nosotros salimos el miércoles y el jueves hubo jornadas EMI, que son de debate en las escuelas, de formación, y hubo una verdadera rebelión en la mayoría de las escuelas donde el gobierno de la ciudad de Jorge Macri había impulsado estas jornadas como para que una vez que la reforma ya estaba planteada, los trabajadores, los profesores, los docentes, dieran el aval, de alguna forma, porque todo el mundo decía, fue en consulta, entonces en la jornada semi, bueno, ¿cuál era la participación? Mandaban afiches para que los docentes pongamos qué sacaríamos y qué pondríamos en la reforma, con una cantidad de ítems, un afiche que no sé a dónde va a ir el afiche, quién lo va a tomar, y en la mayoría de las escuelas, como la mía, el Comercial 18, usamos los afiches para hacer carteles en contra de la reforma y decir, todo lo que hagamos nosotros acá, pongamos esto sí, esto no, va a ser un aval para que después ellos digan, tal escuela debatió y apoyó la reforma en Cava. Así que bueno, bienvenida esta rebelión en los colegios de rechazar a la reforma. Nos parece muy importante porque es clave para la defensa de la educación pública y bueno, de las escuelas, del salario docente. En todo el país. Sí, que bueno, ya dijimos que para lo que es la reforma de Cava no está haciendo mucho ni CETERA ni UTE, pero hoy convocan a la marcha y que bueno, obviamente vamos a participar. Pero bueno, como para actualizar un poquito esto que me parecía importante de la reforma de Cava. Está muy bien. ¿Y con qué seguimos ahora? ARSAT. Vamos con ARSAT, vamos con el noticiero sindical. Sí. Volvemos a mencionar que lo de ARSAT fue una iniciativa de ustedes, del público, que nos pidió en los comentarios
ese conflicto en particular, que es un conflicto estratégico. No, y que además, digamos, tiene que ver mucho con lo que hablamos de aerolíneas, con lo que vamos a hablar después de Telam, que tiene que ver con un ataque a todos los medios estatales, a todos los medios, a todos los trabajadores del Estado, que cumplen un rol fundamental. Nos mandó un trabajador, Nicolás Sonta, que después vamos a pasar un audio, un informe muy detallado de la importancia de ARSAT, por, digamos, como aerolíneas, por cómo llega, es una empresa... ¿Qué hace ARSAT? Sí, ARSAT es una empresa de comunicaciones que se creó en 2006, que tiene 3 funciones, una satelital, una de telefonía y otra de televisión, de TDA. Yo tengo TDA. Yo también tengo TDA. Que es gratuita y que tiene alcance, digamos, en todas las casas. Canales. Igual que la telefonía e internet, que Gratis. Lo que hace es garantizar que en los lugares más remotos de todo el país pueda llegar la comunicación. Pero además, lo que nos contaba Nicolás es que es superavitaria la empresa, que también estaba en debate con aerolíneas, porque genera divisas, es una de las... los 8 países que tiene satélites, que producen satélites. Que produce satélites, que los vende a toda América y que trae divisas. O sea, debiera ser un orgullo, digamos. Un orgullo y además... debiera defenderlo y genera plata. Y además que los trabajadores y trabajadoras de ARSAT tengan buenos salarios porque son técnicos, están súper calificados para esta tarea. Y bueno, obviamente de nuevo, el gobierno con tal de vaciar y plantear, paritarias a la baja, retiros voluntarios, plantea que en realidad pierde plata, que no sirve, que bueno, el que pueda pagar, paga, y donde las empresas privadas quieran llegar con su telefonía, que sabemos además que después hacen monopolio, que cobran cualquier plata el servicio de internet, que no lleguen a los lugares donde no quieren llegar porque no es un negocio, no tengan alcance. La misma lógica que en Aerolíneas y con la misma denuncia que supuestamente Aerolíneas es deficitaria y Aerolíneas puede ser deficitario un ejercicio, pero un informe de AGN señaló que la irradiación que Aerolíneas genera 8.500 millones de dólares del PBI. Bueno, acá es lo mismo, pero que es superavitaria, genera ingresos de divisas. O sea, sí. Ni siquiera tienen ese argumento en este caso. No, y ahora vamos a escuchar el audio de Dale. Nicolás Sonta, que es trabajador, más de 9 años de ARSAT, y bueno, nos cuenta un poco el conflicto de los trabajadores y trabajadoras con el tema del salario y los retiros voluntarios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Sonta, yo soy un trabajador de ARSAT desde hace 9 años y medio. Quería contarles un poco sobre el conflicto que estamos padeciendo los trabajadores a raíz de que el actual gobierno no nos reconoce como trabajadores telefónicos, siendo que legalmente estamos encuadrados bajo el gremio de FOETRA desde la creación de la empresa, y el gobierno de Milei arbitrariamente decidió que somos trabajadores estatales, pero no saben en qué gremio ubicarnos, ya que en el primer trimestre nos dieron un aumento del 6% en el trimestre, diciendo que pertenecíamos a UPCN, y en el segundo trimestre nos dieron un 6,5 que no sabemos de qué gremio corresponde porque UPCN tuvo otro tipo de paritaria. Y en el último trimestre no nos dieron nada, o sea, fue 0% el incremento. Así que desde que asumió este gobierno nos bajaron el poder adquisitivo a un 50%, con lo cual estamos cobrando sueldos que corresponden a la mitad de la canasta básica informada oficialmente, que es alrededor de 1,5 millones de pesos. Hay sueldos que estamos cobrando la mitad de eso. Si nos hubiesen dado los aumentos correspondientes de FOETRA, estaríamos más o menos en esa canasta básica. ARSAT es una empresa que se autofinancia, que genera ingresos en dólares al país, que es superavitaria, siempre lo fue, por lo que no le genera ningún gasto público al Estado. Por eso tampoco entendemos por qué la ofensiva hacia los trabajadores de ARSAT. Además del conflicto salarial, le estamos denunciando el vaciamiento de la empresa a través de retiros voluntarios, que son despidos encubiertos. Los retiros voluntarios son aproximadamente la mitad de lo que correspondería en dinero, ¿no? Y también por la vía de la desfinanciación, ya que frenaron todas las obras, como están haciendo con todo el Estado, ¿no? Así que bueno, les quería agradecer al programa por difundir nuestro conflicto, todos los conflictos de la clase obrera. Les mando un fuerte abrazo, saludos y gracias. Ya tenemos público. Sí, no, divino Nicolás. Además me mandó otro audio explicando todo el conflicto, así que bueno, me ayudó para preparar el informe. Es interesante esto que se pregunta, no entendemos por qué. Bueno, es posible que efectivamente sea una joya de la abuela y que siendo superavitaria, el gobierno pretenda rifar eso a la búsqueda de dólares para tratar de resolver lo que en cualquier momento empieza
aparecer, que es que la balanza de pagos empieza a dar deficitaria, que hay que pagar deuda. Es decir, ya no es que el viejo discurso de la ineficiencia de la gestión estatal, sino que directamente están Hacer negocios, rematando. hacer negocios. Lo mismo con Aerolíneas, porque Aerolíneas en el último ejercicio dio Telam. y Telam también. Ahora vamos a hablar un poquito de Telam, y también denunciar que hoy mismo se publicó el decreto de privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Sí. 873-2024, que dispone directamente de la privatización contra lo que establece la ley y contra, contra toda lógica y contra el acuerdo que habéis tenido con los otros diputados, que lo habían sacado de la ley base. O sea, el gobierno se dedica a romper acuerdos y los demás se dedican a bajar la cabeza uno de otros. No sé, pero no todas son malas noticias, porque tenemos una buena noticia. Y a veces cuando luchás garpa, no siempre, pero luchar garpa es importante. Tenemos dos noticias que muestran que la lucha garpa. Una, la de Garrahan. Sí. Nosotros mencionamos la vez pasada la enorme paro y movilización que el Garrahan va desenvolviendo relativamente en soledad, porque ATE no está jugando una movilización y el Garrahan es el ejemplo de que si se pelea, si hay una comisión interna combativa, los trabajadores responden. Y decíamos que era un conflicto muy difícil porque pelear una paritaria ni siquiera sectorial de un hospital contra una paritaria general era muy difícil y lograron un triunfo o un relativo triunfo parcial porque las autoridades del hospital, el directorio, entregó 500 lucas a todos los trabajadores por única vez como respuesta a la medida de lucha. Así que luchar garpa siempre. Sí. Y bueno, obviamente no les alcanza a los compañeros, van a seguir peleándola porque quieren un salario con la canasta familiar y no un bono paliativo por única vez. Y también en esta nueva sección de que luchar garpa, ojalá que la tengamos siempre, podamos siempre anunciar algún triunfo, reincorporaron a 2 trabajadores de FATE, gracias a la lucha del SUNA, que habían sido despedidos en mayo y fueron reinstalados esta semana. Tenía por acá los nombres, pero no tengo los anteojos. Hugo Beltrán y Roberto Quispe, si mi presbicio capaz que se llama Hugo Beltrán y Roberto Quispe. Así que acá somos fan del SUNA, queremos una remera que nos manden. Sí, la campera, claro, queremos todo el merchandising. Sí, y 4 ruedas también. Están carísimas. Bueno, así que tenemos eso para celebrar. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos otras ofensivas como la de ARSAT, la Casa de la Moneda, que pensaron que la iban a cerrar, el cierre de la empresa estatal ferroviaria. Es decir, hay una ofensiva en línea. Vamos a continuar el próximo episodio porque, bueno, esto continúa, el ataque continúa fuertemente y vamos a profundizar también, vamos a traer algún otro informe especial de algún gremio. Tenemos el objetivo de armar entrevistas y eso va a venir más adelante. Pero bueno, ahora queremos pasar a la parte de contar un poco lo que pasa con los trabajadores de prensa. Entonces hacemos esta segunda parte con un informe especial, sobre todo lo que tiene que ver con los salarios, que dijimos en el episodio anterior, que están por abajo, creo que más abajo no se puede estar. Más abajo no se puede estar. Bueno, también un informecito de la lucha de perfil en medio de la paritaria, y Telam también que también está muy relacionado con lo de ARSAT. Bueno, lo primero que vamos a decir es que también acá un poquito la lucha garpó, en el sentido de que las medidas de fuerza llevaron a que las patronales mejoraron aquella propuesta ridícula de 13.000 pesos de acá hasta fin de año, pero de todas maneras la propuesta también es inaceptable. Es que estamos muy abajo. Muy abajo. De hecho propusieron llevar lo que era 4.040 a 7.07. Es decir, proponen un aumento del 7% en octubre y 7% en diciembre, que obviamente el periodo delegado, la Comisión de Identidad del CIPREVA rechazaron, y ya se anunciaron nuevas medidas para la semana que viene que van a ir tomando forma. Probablemente sean cese de tareas y actos en alguno de los medios que están pagando estos salarios de miseria. Pero tenemos el testimonio de Agustín Colombo, trabajador y delegado de perfil, un compañero hincha de Racing, pero en línea con lo que decíamos la vez pasada. Todo no se puede. Trabajador de perfil, en realidad es delegado de perfil, pero es delegado de perfil y periodista de perfil, periodista en la revista Cítrica, periodista en Letra P, periodista en La Política Online. Esto lo saqué de su cuenta de Twitter, digamos, cómo se presenta. Pero bueno, escuchémoslo a Agustín contando un poquito la situación en perfil, porque la semana pasada perfil hizo un paro de 24 horas en el marco de
del plan de lucha del CIPREVA. Quienes trabajamos en Perfil, el miércoles 25 nos plegamos a las medidas de fuerza del CIPREVA con un paro de 24 horas. Esto fue porque la empresa de Fontevecchia nos debía a finales de septiembre 4 ítems, 3 que correspondían a las distintas paritarias firmadas en este año y el cuarto era el 25% del medio aguinaldo de junio. Ese 25% lo saldó luego de la medida de fuerza del miércoles, pero todavía nos adeuda 3 ítems que tienen que ver con la paritaria. Los 140.000 pesos de la paritaria de enero y febrero, el 5% de la paritaria de agosto y un porcentaje mínimo de la paritaria de mayo, junio y julio que tenía que ver con un asegurado de hasta 40.000 pesos. Vamos a continuar con las medidas de fuerza porque en el plenario de delegados y delegadas de esta semana, el sindicato y las distintas comisiones internas votaron continuar con un plan de lucha que tendrá distintas retenciones de tareas y movilizaciones a los lugares de trabajo. Bueno, Fontevecchia, pagador serial en cuotas del aguinaldo, salarios de miseria total. No podemos decir que es el empresario medio más rata porque se me ocurre Santa María, pero tendríamos que hacer, son uno peor que el otro. No cumplen ninguna de las... Perfil todavía debe una cifra que dio, los 4.000 pesos que dio Alberto Fernández cuando asumió, esa no la pagó y quedó en el olvido, pero bueno, ahí está diciendo, debe las 70.000 pesos del acuerdo de enero, de febrero, paga los aguinaldos cuando quiere. Algo que me estoy acordando en esto de luchar garpa y con lo que habíamos mencionado antes de la ley de contratar de la reforma laboral, recordemos que a los delegados de Perfil los quisieron meter presos por hacer un bloqueo y logramos, con la lucha de los trabajadores, ¿sí? De Rubén, de Raúl, Mileo, bueno, muchos delegados de ese momento lograron, con la lucha del CIPREVA, el acompañamiento de todos los trabajadores de prensa, la absolución y dejar nulo que ellos habían bloqueado frente a despidos, no tuviera efecto esto que los querían encarcelar. Por eso este punto que está discutiendo la CGT, la reforma laboral, es un punto clave y la CGT se va a acomodar, pero es un punto clave, es decir, el bloqueo nosotros lo defendemos como un derecho inalienable, salir a frenar la producción en defensa de los derechos. Pero lo de Fontevecchia es tremendo y es el típico perfil de empresario progre, sofisticado, que después Andrea debe tener empleada doméstica sin registrar, como saltó aquella vez, no me acuerdo quién era. Hay muchos trabajadores de Perfil que están fuera de convenio. Muchísimo. Y el tipo no puede llorar porque en los últimos 3-4 años, a no ser que esté tomando decisiones absolutamente ridículas, es un grupo que está en expansión. Abrió un canal de televisión, abrió una radio, en general los tiene fuera de convenio, de a poquito los va pasando por la lucha de una comisión interna que es combativa desde su fundación, con Rubén, que ha dejado semilla, evidentemente, siempre recordado por los compañeros. No, y los trabajadores, la verdad es que siempre son las asambleas masivas, desde las luchas por el gremio de prensa, por sus paritarias, pero también siempre fueron muy solidarios con todas las luchas. Fueron los primeros que se posicionaron frente al aborto legal en toda la redacción, así que bueno, un abrazo a todos los trabajadores de Perfil. Y celebramos la pequeña conquistita que tuvieron, que gracias a la medida, una de las deudas que tenía Fontevecchia, parece que es así, a Fontevecchia se le van sacando las cositas a cuentagotas. Escuchemos el segundo audio que es va sobre lo mismo, pero es interesante lo que plantea. Las trabajadoras y los trabajadores de Perfil sufrimos una triple crisis. La general de la Argentina de Milei, la particular del sector de prensa y la particularísima que es trabajar en la empresa de Jorge Fontevecchia, que tiene sueldos ya no que están por debajo de la línea de pobreza, sino que están por debajo de la línea de indigencia. Un salario promedio hoy de Perfil ronda los 400.000 pesos y por supuesto que ningún compañero ni ninguna compañera puede laburar y puede realizar su vida con ese ingreso.
Por esa razón y porque a todo esto se le suma incumplimientos sistemáticos que no son de este año, sino de este año y de las últimas 2 décadas, es que estamos realizando medidas de fuerza incluso más fuertes que las que se votan en los plenarios, porque la situación de la empresa requiere que tomemos medidas más fuertes. Lo que pedimos no es nada antojadizo ni nada que nadie nos pueda reprochar. Pedimos laburar y no ser pobres. Parece mentira, ¿no? Sí, laburar y no ser pobres como... Ni indigentes. ¿Sí? Parece mentira. Bueno, nuestro abrazo a los compañeros de Perfil, a todo el gremio de prensa y adelante con Y la lucha. Agustín, gracias por el informe y el audio. Un abrazo para Agustín, que también era vecino mío y en Flores, amante de las casas antiguas, Agustín. Sí, Datos. No, es un dato interesante. Sufre cada vez que ve una demolición inmobiliaria y manda fotos y sube. Y yo comparto, lo digo porque comparto esa misma inquietud. A mí también me encantan las casas antiguas. Un abrazo para Agustín y seguimos con prensa. Con Telam, ¿por qué no aprovechamos para hacer un informecito? Que obviamente no vamos a poder hablar de todo lo que pasó y pasa en Telam, pero por lo menos para ponerlo en agenda y continuar en los próximos episodios. Sí, una actualización del conflicto, ¿no? Ustedes saben que cuando Milei inauguró las sesiones parlamentarias, que fue más o menos su presentación de gobierno, ya ahí anunció el cierre de... Afuera, dijo Telam afuera. Telam afuera. Y ahora sigue insistiendo en el discurso del otro día del Parque Lezama, planteó también una ofensiva contra los periodistas de nuevo, ensobrados, corruptos, y está absolutamente obsesionado. Pero bueno, lo de Telam derivó en el vallado de la agencia Telam en su momento y un conflicto que con una campe que duró casi 4 meses, un poco más de 4 meses. Recordemos que durante el gobierno de Macri también hubo una ofensiva muy grande y que los trabajadores y trabajadoras de Telam tomaron también en una osadía impresionante, que también les mandamos un saludo. Tenemos una linda foto con Rubén en ese conflicto. A los trabajadores y las trabajadoras de Telam, porque también son muy valiosos. Muy valiosos, muy grandes luchadores. Triunfaron la primera vez con Macri, todos los que la pelearon fueron reinstalados finalmente por la justicia, pero fundamentalmente por la lucha que sostuvieron. Y en esta oportunidad también, porque el vallado de Telam y el acampe, si bien hay que aclararlo, durante todo ese periodo el gobierno no despidió a nadie, porque no podía despedirlo legalmente, sostenía el pago de los sueldos, o sea, tuvo a los trabajadores afuera de la agencia durante 4 meses pagando sueldos, es decir, menos eficiente que eso, sin producir cables ni absolutamente nada. Obviamente el desgaste de esos 4 meses de lucha generó que el gobierno se pudiera sacar de encima, digamos. Sí, con retiros voluntarios, que era muy a la baja de lo que correspondía, pero que ante la necesidad y... Sí, sobre todo la incertidumbre, bueno, hay gente que lo vive de esa manera y bueno, de los 750, 760 trabajadores se fueron más o menos a la mitad. Y finalmente el gobierno dispuso, mediante un decreto, la creación de APESA, la Agencia de Publicidad Estatal, Sociedad Anónima, algo así es la sigla, que dividió a la agencia Telam en 2 unidades empresariales distintas, las 2 dependientes del Estado, una directamente de jefatura de gabinete, que es la agencia de publicidad, mediante la cual va a ejecutar su función de distribuir la pauta oficial, que por ahora no aparece, al menos formalmente. Sabemos que hay un giro informal a determinados medios, amigos, pero bueno, la agencia de publicidad sería de alguna manera el gran sobre de libertario, digamos, va a ser eso, va a jugar esa función, porque no hay ningún criterio de distribución de la pauta. Ya tuvimos este debate, tendríamos que profundizarlo más alguna vez, porque la pauta al mismo tiempo que es un instrumento, digamos, de corrupción y de condicionamiento de las líneas editoriales, condicionamiento de las líneas, de las críticas a los gobiernos. Al mismo tiempo representa un derecho a la información de la población. Las campañas de prevención contra el dengue, etcétera, se hacen con pauta oficial y está bien que existan. El blanqueo también, un llamado con pauta oficial. Todo lo que el gobierno quiere informar, lo informa a través de la pauta oficial, y si hubiera un mecanismo democrático que contemple determinados criterios lo más objetivos posibles, sí, bien, lo sobre todo organizado por sus trabajadores, que sea controlado para que justamente se sepa para dónde va la pauta, para qué, para que garantizar
los medios recuperados por sus trabajadores no reciben pauta desde que asumió, no recibimos pauta, yo soy de tipo argentino, desde que asumió este gobierno, y sí reciben otros medios por abajo de la mesa. Bueno, APESA va a jugar ese papel. La otra mitad de los trabajadores están encuadrados dentro de lo que se llama contenidos informativos, es decir, le cambiaron el nombre, tiene mucho que ver con el discurso libertario, terminamos con Telam, etc. De hecho, no querían que se supiera esta salida, y que funciona ahí en la calle Belgrano, en la vieja redacción de Telam, es decir, sigue lo mismo. Son cerca de 150 compañeros que están haciendo tareas periodísticas para los medios públicos. Es decir, desde el punto de vista, digamos, de la gestión, es absurdo, porque está muy bien, generan contenidos periodísticos para la televisión pública, para Radio Nacional, pero no generan cables para el conjunto de la prensa, afectando la labor del resto de los periodistas, y no generando recursos. No, y no llegando también a todos los lugares del país donde justamente a los medios de comunicación no tienen o los fondos o no quieren contar cosas que están pasando en lugares más pequeños o menos poblados. Pusieron una redacción al servicio de la televisión pública y Radio Nacional, no al servicio del sistema federal de medios, que llegue la información, que se difunda, y no genera recursos. Antes Telam no era deficitaria, generaba recursos, tenía más de 850 medios adheridos que pagaban mensualmente una cuota para recibir sus cables, su información, que es vital para funcionar. Hoy no se sabe bien qué hace. Ha surgido alguna versión periodística que tendríamos que confirmar que están utilizando las instalaciones para que el ministro de Economía haga su streaming en las instalaciones de Telam, es decir, más casta no hay. Así que bueno, esa es la situación, vamos a ir actualizando. Sí, estaría bueno también por ahí invitar a trabajadores, a los delegados. Así vamos a ir de hacer allá el programa el próximo. Bueno, para que también nos comenten un poco cómo están llevando la situación, pero también vamos a continuar. Y a saludar a la asamblea de Telam, a la comisión interna de Telam, que cada vez que le pusieron por delante un conflicto, lucharon y salieron parados. Bueno, hasta acá el programa, hasta acá digamos todo. Nos vimos en la marcha, la pasamos bien, muy grande la marcha. Sí, enorme, impresionante, así que bueno, dijimos todo. Todo, vamos por el tercero, el que viene, ya el Colo no me dijo nada de cómo era sacar el tercero, pero vamos por el tercero. Dale, bueno. Abrazo, saludos.